este libro, El Estado de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Ecuador 1990-2011. Un libro que narra, que analiza con datos y con análisis muy profundos lo que ha ocurrido en el Ecuador en los últimos 21 años, luego de que el país firmara la Convención de los Derechos del Niño. Presenta algunas excelentes noticias y también analiza los desafíos que todavía tenemos como sociedad. Muy brevemente voy a presentar cuáles son los principales hallazgos del artículo central del libro. En primer lugar, los avances que han habido en estos últimos 21 años. Claramente el Ecuador ha avanzado en cuanto al cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes en los últimos 21 años. Uno de los indicadores que más claramente muestra estos avances y que se refiere a la expectativa que tendría un niño de vivir si nacía hace 21 años o si nace ahora es la esperanza de vida al nacer. Otro derecho que tienen los niños y niñas del Ecuador que se cumple con mayor frecuencia ahora que hace 21 años es el derecho a la educación. Si vemos el indicador de asistencia a los distintos niveles del sistema escolar, en años que estaban en la primaria. Este porcentaje ahora ha aumentado al 96%. Siguiendo con los avances que muestra el Estado de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, en cuanto al derecho a la protección, el trabajo infantil también ha disminuido de manera importante en estos últimos 21 años. En el 2001, 30% de los niños y niñas de 5 a 17 años trabajaban. Este porcentaje ahora ha disminuido al 13%. Ahora, obviamente, los promedios esconden las diferencias que existen en el país. Y decir que ha disminuido el trabajo infantil no quiere decir que ha disminuido para todos los niños y niñas. Por ejemplo, si bien es cierto en las ciudades apenas el 6% de niños y niñas trabajan, en el campo este porcentaje sube al 19%. Y yo diría que el más grande desafío, el más grande reto que tenemos aún como sociedad es la violencia. Si preguntamos a cualquier ecuatoriano en este momento qué es lo que más le preocupa, es la violencia. Y no solamente estamos hablando de la violencia en las calles, sino que, y mirando hacia los hogares de los niños y niñas, es la violencia en los hogares y la violencia en las escuelas. Esos son los grandes retos. Cuando preguntamos a los niños y niñas qué es lo que sucede cuando ellos se portan mal, qué sucedía en el 2000 y qué sucede en el 2010, que es lo que ocurre en este momento, en el 2000 57% de los niños decían que dialogaban con sus padres. Ahora el diálogo ha disminuido, apenas el 30% dialoga con sus padres y en cambio se mantienen los golpes, los insultos, los encierros, los baños de agua fría, es decir, los castigos violentos se mantienen iguales que hace 10 años. La causa de muerte de los adolescentes son los accidentes de tránsito, pero de manera muy preocupante la segunda causa de muerte son los suicidios. Y la tercera causa de muerte son los homicidios. Pues, nuevamente vemos que la violencia es ese gran desafío, ese gran riesgo que tenemos que enfrentar como sociedad y como país. Hay un incremento, una normalización de la violencia hacia la niñez y adolescencia en el entorno cotidiano, tanto público como privado, y una ausencia de una política pública para abordar este gravísimo reto. Quisiera relevar algunos elementos que veo aquí muy importantes. El uno es el hecho de la entrega misma del Estado de Derechos y además proporcionada por el observatorio, porque esto es muy importante porque las sociedades sin información no pueden tomar buenas decisiones, no saben en qué rumbo están, quieren ir hacia algún lado pero no saben cuáles son sus avances, y por eso la absoluta necesidad de que existan espacios de construcción de información, pero más compleja, más armada, de mucho mayor dimensión, de miradas incluso en términos de series que no son ni siquiera anuales, sino por lo menos quinquenales, y que nos permiten ver si realmente estamos avanzando. Y en esto yo quiero señalar el hecho de que tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Participación toman en cuenta y resaltan la importancia de los observatorios como parte de la participación, como parte de la relación entre sociedad y Estado. Por lo tanto, yo diría que en esta construcción que estamos haciendo de un país más grande, diferente, el hecho de que existan estos mecanismos son reconocidos a nivel constitucional.
y eso me parece muy, muy importante señalar. El segundo elemento que quiero señalar es el esfuerzo mancomunado. Y una vez más de entidades, de instituciones que vienen trabajando durante mucho tiempo. La presencia de UNICEF, que es parte de los estados, ¿no? La presencia del Plan Internacional y Save the Children, que son esfuerzos de mucha data, de mucho aliento en función de la niñez, la adolescencia, la juventud, y que por eso mismo están aquí presentes, muestra también una sinergia que viene de años. Y en ese sentido, pues lo único que tenemos que hacer es congratularnos por lo que estamos haciendo y seguir haciéndolo, porque estos trabajos necesitan ser de largo aliento, no pueden quedarse en temas de un solo hervor. De hecho, los buenos resultados que estamos viendo o los avances que estamos viendo con respecto a la niñez y la adolescencia, creo que tienen mucho que ver con la continuidad de estas sinergias, y por lo tanto nos congratulamos también por ello. El tercer aspecto que quiero mencionar, son solamente 4 por si acaso. El tercer aspecto que quiero mencionar es que, mirando los resultados, realmente estamos en un proceso muy importante y muy significativo que creo que compartimos con los demás países de América Latina. No es algo que podemos decir es un esfuerzo único de Ecuador, pero sí hay un par de elementos que son importantes. Generalmente nosotros, como Ecuador, hemos estado, llamémoslo así, a la altura de los progresos de América Latina, pero siempre nos encontrábamos como los rezagados, como los que íbamos corriendo detrás. Y más bien ahora nos encontramos entre los que corremos delante. Sí en la tendencia, sí en el conjunto, pero notablemente con un esfuerzo mayor. Y eso creo que es absolutamente claro. Y creo que se puede notar cuando ustedes veían pues, las cifras que se presentaban, que decía es por quinquenios. Por ejemplo, en las reducciones, reducción de desnutrición, reducción de las o aumentos, llamemos, de esperanzas de vida, encontramos que en el último momento, que es el periodo 2006, 2011 o 2012, según los datos que se tengan, hay un acentuamiento de la mejor situación. Y creo que eso no es gratuito. Eso también obedece a un esfuerzo del Estado y un esfuerzo gubernamental actual que no de ninguna manera pretende ser, si bien representa al gobierno en este momento, de ninguna manera pretende ser una propaganda, sino el reconocer que desde el año 2007 en adelante hay política pública y hay una participación mayor del Estado y una asunción por parte del Estado de la responsabilidad que le corresponde en estos términos. Y eso creo que es realmente importante. Y se refleja también en los datos junto con otros elementos más. O sea, aquí nadie es ingenuo, hay condiciones también económicas mejores, hay políticas más de conjunto, pero por ejemplo, erradicación o disminución, digamos, de trabajo infantil tiene que ver tanto con un cumplimiento de políticas que probablemente antes también estaban inscritas antes de esta Constitución, pero que no se aplicaban y que ahora sí se aplican y con bastante exigencia a nivel empresarial, a nivel de quienes justamente compran este trabajo infantil. Y también ese trabajo directo, que en este caso sí se lo hace desde el MIS, de ir e interceptar las situaciones duras del trabajo infantil, en basurales, en la mendicidad, ¿no? como trabajo infantil directa, en las cuales es un trabajo más cuerpo a cuerpo, que estadísticamente incluso es menor, pero que es parte de ese esfuerzo grande. Entonces, sí quería yo resaltar el hecho de que el mejoramiento de la situación ha sido más fuerte, más acelerado en los últimos 5 años. Creo que también es algo que se reconoce y queda claro en esto. Y sin embargo de lo dicho, y sin embargo de congratularnos también por ello, el último punto que quiero resaltar es, conjuntamente con lo que ha expresado aquí Carolina, el asunto de los retos. El hecho de que hayamos mejorado no quiere de ninguna manera decir que estemos en una situación deseable. Y creo que fundamentalmente tiene que ver, además de los temas de violencia señalados, también con la calidad de la atención. Y en esto como gobierno somos tremendamente autocríticos. Todavía nos encontramos en un modelo de atención, sobre todo de atención infantil, que proviene de los años 90, en el cual es una atención de baja calidad, es una atención de bajo presupuesto, es una atención en la cual no se ha llegado todavía a elementos de profesionalización. Y por eso lo digo desde el punto de vista de gobierno, justamente el énfasis tiene que estar ahora en el mejoramiento de calidad de servicios, tanto públicos como privados.
O sea, no podemos cerrar los ojos a situaciones en las cuales, por ejemplo, tenemos riesgo para niños y niñas. Nos falta énfasis en lo que es desarrollo infantil como tal. A veces hacemos solamente cuidado, ¿no? Hacemos solamente guardería, ¿ya? Nos hace falta profesionalización. No podemos encomendar, sí contar con, pero no podemos encomendar a madres comunitarias a que resuelvan el problema del desarrollo infantil. Se requiere un mayor nivel y por supuesto se requiere también mayor inversión de recursos. Por eso, y estoy en definitiva replicando palabras del propio presidente de la República, nuestro esfuerzo tiene que ir de toda la sociedad, con ustedes, ¿ya? Pero tiene que ir a un mejoramiento de calidad, a que realmente tengamos una atención que es la que se merecen y lo que permite un desarrollo del país, y por lo tanto tenemos que dar un quiebre, un giro muy importante hacia allá. Y ese era el cuarto y último punto. Realmente al recibir el informe del Estado de Derechos, que creo que es algo muy simbólico, porque en este caso es esfuerzos de la sociedad hacia el Estado, creo que básicamente lo que tiene que quedar es lo último, el reto que tenemos todavía por avanzar, el esfuerzo que tenemos que hacer, fortalecer la política pública, fortalecer la sinergia Estado-sociedad, para que nos podamos proponer realmente llegar a cero en los indicadores, porque es lo único que nos podemos permitir si realmente queremos, confiamos y creemos en nuestra vida.